UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta... Desde los inicios de la agricultura, las zonas desérticas o meridionales han presentado en la calidad de sus suelos un obstáculo casi insalvable para la producción vegetal. Hoy en el mundo hay más de 300.000 millones de hectáreas con alto potencial agrícola, cuyo alto nivel de salinidad y sodicidad impiden el desarrollo sostenido de buenos cultivos. Nos encontramos en el corregimiento de Palmaseca, en el municipio de Palmira, en una de las áreas más afectadas por problemas de sales y sodio en el Valle del Cauca. En general, en el Valle del Cauca y en el país existen muchas zonas con problemas de sales. Tenemos Tolima, Huila, todo lo que son los valles interandinos, la sabana de Bogotá y la costa atlántica. Se considera de que hay aproximadamente un 3% del total del territorio nacional de uso agrícola afectado por sales. Esto nos da aproximadamente unos 3.200.000 hectáreas con potencial agrícola que no se pueden trabajar adecuadamente debido a la magnitud del problema. Los problemas de salinidad y sodicidad se presentan especialmente en terrenos donde el nivel de lluviosidad no alcanza a evitar la concentración de estos elementos en el suelo. Factores externos como el mal manejo de aguas o sistemas equivocados de siembra agravan el problema. De esos 3 millones de hectáreas que tenemos afectados por sales, en general, tenemos una serie de variantes en el tipo de problema. Este caso es el de un suelo salino sódico, pero podemos tener suelos sódicos, podemos tener suelos salinos, podemos tener suelos alcalinos, suelos calcáreos y suelos magnésicos. En esta zona el problema tiene orígenes naturales. El corregimiento se llama Palmaseca porque aquí no llueve casi. Entonces el proceso de evaporación del agua del suelo es mayor que la cantidad de agua de lluvia que cae, lo cual hace que se concentren las sales en el suelo y se producen efectos como este que tenemos, en el cual hay calvas en las cuales las especies vegetales no pueden prosperar. Aquí solamente hay algunas pequeñas plantas, en este caso tenemos la conocida como verdolaga, que es una de las especies más tolerantes a la salinidad y al sodio, pero de hoja muy pequeña y con quemazones, que está mostrando que este sitio es un sitio supremamente afectado por sodio. No tengo análisis recientes de este lugar, pero creo que excede los 10-15 miliequivalentes por 100 gramos de sodio en los primeros 30 centímetros. La salinidad puede estar del orden de 8-10 decisiemens por metro, lo que no permite que haya ninguna vegetación de uso agrícola o de potencial agrícola, a no ser por estas especies que constituyen nuestro recurso en biodiversidad para el futuro. Oiga, ¿y usted qué abono me recomienda para echarle de maíz? Tengo una maicera baja, caminamos a verla para que... No, pero es que de aquí la estoy viendo. Es que el problema no es de abono, el problema es que el suelo es salino. El suelo. Es el suelo, por eso se está poniendo la vinaza. Yo fui el que traje esa vinaza para acá. ¿Sí? Pero
La planta no aguanta, el resto cualquiera, ¿verdad? Sí, no, ahí no. No sino la semilla. Hay una raicita. No. Mira. No, y eso, todas está muerto y de sobremesa Esto ya tiene más de 4 meses. y de sobremesa con falta de agua. Sí, no, y que aguantó muchas. Claro que Qué no. buena, venga, levántela para la cámara. No, que lo que sí es que aguanta usted a la lata, Tráigala un poquito, separémosla para acá. póngalo para. Eso. A ver, paremos la planta. ¿Cómo era? ¿Así? Así, eso. La salinidad se manifiesta de muchas formas. Aquí podemos observar varias de esas manifestaciones o síntomas. En primer lugar, se puede observar la disparidad en la germinación y emergencia de las plantas. Aquí hay pérdida de muchas plantas en este gran calva salina que encontramos en esta finca. Podemos observar el afloramiento de sales en esta zona, ¿sí? O en estas áreas por acá, donde se ve que las sales se están depositando en la parte superior del caballón, ¿sí? Observamos el efecto de expansión y dispersión de las arcillas, en las cuales se forman estos cuarteamientos. Observamos fuerzas de presión internas, como estos pequeños bloques que se presentan acá, ¿sí? En los cuales las arcillas se expanden, ¿sí? Y como no encuentran otro sitio hacia donde salir que hacia la superficie, entonces se presenta esta sintomatología que es característica de suelos con problemas de dispersión y expansión. Hay otras manifestaciones. Una manifestación es, por ejemplo, la formación de este tipo de estructuras, ¿sí? Que parecen unos pequeños domitos en los cuales se forman cristales y además se sella superficialmente, se vuelven muy duros, son muy difíciles de romper y obedecen a los procesos de expansión y de dispersión de arcillas. Cuando las arcillas reciben agua, se expanden, aumenta su volumen y suceden una serie de fuerzas en el suelo que son muy difíciles, tienen muy difícil la forma de encontrar salida. El proceso de recuperación de un terreno salino sódico puede llegar a durar de 10 a 20 años, lo que implica altos costos en tecnología, sistemas de riego y productos químicos utilizados para desplazar las sales. Cuando se trata de suelos salinos, es indispensable disponer de buen drenaje y de agua suficiente para lavar las sales, para disolver las sales y lavarlas, sacarlas del terreno vía drenaje. Cuando tenemos problemas de sodio, la situación se nos vuelve más complicada, porque es necesario desplazar el sodio del suelo, pasarlo a una forma soluble y sacarlo del lote a través de los drenajes. O sea que es indispensable en cualquier situación el disponer de un buen sistema de drenaje. En muchos casos el suelo está impedido de mover el agua porque es masivo, porque está completamente disperso, porque está dominado el suelo por arcillas de tipo expandible que se dispersan, se expanden e impiden el movimiento del agua a través del perfil del suelo. En ese caso es necesario mejorar el drenaje del suelo mediante labores adicionales. Esas labores incluyen el uso de cinceles o de arados tipo cincel y de subsoladores para facilitar el movimiento del agua hacia abajo en el perfil. El yeso tiene la ventaja de que es un producto que ayuda a flocular, a agregar el suelo, promueve la agregación, promueve el mejoramiento de la conductividad hidráulica, pero es un producto de muy baja solubilidad y requiere el uso de grandes cantidades de agua. Se requiere 1 tonelada o 1 metro cúbico de agua por cada 2 kilogramos de yeso que se pongan en el suelo. Eso implica la utilización de grandes cantidades de agua. Cuando se usa azufre, se requiere tener en consideración de que el azufre debe ser transformado en el suelo
a una forma que permita la disolución de los carbonatos de calcio y magnesio existentes en el suelo. El azufre debe ser oxidado vía microbiana en condiciones aeróbicas a sulfato para formar sulfato de calcio en el suelo, y en este momento empieza el mismo proceso que se seguiría cuando se pone solamente yeso en el suelo. Los altos costos de estos productos químicos, el transporte y la aplicación de los mismos, así como las consecuencias indirectas sobre el terreno, han obligado a los investigadores a buscar nuevas opciones de recuperación en este tipo de zonas con problemas de salinidad. Nosotros en la hacienda manejamos aproximadamente un área de unas 120 a 125 hectáreas afectadas por suelos salinos o salinosódicos. Observamos que con la enmienda tradicional, pues los resultados en unas 100 hectáreas fueron satisfactorios o medianamente satisfactorios. Las otras 20 hectáreas realmente el cultivo no respondió, o el suelo no respondió a la enmienda tradicional. Entonces, a esas 20 hectáreas nos dedicamos básicamente a trabajarlas con la utilización de la vinaza. Se le tomaron muestras de suelo y observamos una respuesta bastante satisfactoria en cuanto al porcentaje de saturación del sodio y de las sales, encontrando que en algunos lotes el sodio como tal tendía a desaparecer. La vinaza es un subproducto del proceso de fabricación del alcohol a partir de las melazas. En este proceso resultan de 10 a 16 litros de vinaza por litro de alcohol producido. Esa vinaza resultante se caracteriza por tener una altísima concentración de sales, que permitirán el proceso de recuperación al facilitar el lavado del suelo. Tenemos un área que fue tratada con azufre y yeso en el proceso de recuperación. Ese proceso no fue muy eficiente y ustedes pueden observar el desarrollo de las cañas, la poca población y el color pálido que tienen las mismas, porque el proceso de recuperación no fue completo. Cuando se observó este efecto, se decidió tratar el área a la derecha con vinazas, y es ostensible la diferencia que hay entre ambos lotes. Este es un lote de un color mucho más fuerte, más vivo, las plantas son más vigorosos, la cantidad de biomasa que se produce es muchísimo más elevada y la uniformidad del cultivo también es notoria. La vinaza, además del efecto recuperador que tiene además nutrientes como parte de la materia orgánica que tiene y como especies iónicas en la suspensión. Y es muy rica en fósforo, en nitrógeno y especialmente en potasio, que son los responsables del estado que presenta esta caña. El vino que viene de los fermentadores llega aquí a un proceso primario que son las columnas de destrozamiento. En las columnas de destrozamiento se produce un alcohol muy rudimentario, primario, que se evapora y se destila a lo largo de la columna. Entonces las vinazas quedan en el asiento de la columna. Esas vinazas se utilizan, como tienen una gran cantidad de calor, se utilizan para precalentar el vino mismo que entra a la columna, ¿no? De ahí salen las vinazas a la planta de recuperación de vinazas. En esta planta las vinazas se utilizan para producir gas metano, ¿no? Otro de los usos muy importantes que se le da o que se le daba antes de existir la planta de tratamiento es el arreglo o la enmienda de terrenos sódicos y alcalinosódicos. Este en general es en un resumen muy breve del proceso para obtención de la vinaza, ¿no? A la idea de
utilización de la vinaza para procesos de recuperación de suelos afectados por sodio, llegamos después de un proceso de investigación utilizando aguas salinas preparadas en el laboratorio para recuperar suelos sódicos, tratando de comprobar la teoría del efecto electrolítico de las sales en el proceso de agregación de los suelos. Esos ensayos nos dieron resultados positivos indicándonos que la utilización de aguas salinas con más de 100 miliequivalentes por litro de sales permitían agregar el suelo y recuperar la conductividad hidráulica, o sea, la capacidad del suelo para conducir el agua. En esas condiciones, pues teníamos que buscar una alternativa para el uso de soluciones salinas, ya que esto era un proceso de laboratorio. Al mismo tiempo estábamos realizando algunos ensayos con algunas vinazas procedentes de la industria del maíz y por ocurrencia, por observación, tratando de mirar el efecto de las vinazas sobre algunas hormigas que estaban pululando en uno de los materos en el invernadero, empezamos a observar que había un efecto de agregación casi inmediato de las partículas del suelo, es decir, que las partículas del suelo se veían moverse unas contra las otras lentamente en un efecto que yo realmente no había llegado a observar y no creía posible. Lo repetí una y otra vez hasta que comprobé que realmente había un proceso de agregación y que a medida que pasaban los días ese proceso era mucho más completo y producía suelos más estables. Posteriormente, casi en forma simultánea, a mi oficina se hizo presente la empresa Sucromiles con el propósito de búsqueda de una solución a su problema de disposición de las vinazas, puesto que las regulaciones ambientales estaban exigiendo que dejaran de vertirlas al río Palmira y que tenían que disponer de ellas. Eso nos llevó a estudiar el análisis de las vinazas, el análisis químico de esas vinazas, su caracterización, y encontramos que su contenido de sales era similar a la que tenían las soluciones que habíamos analizado y utilizado previamente para recuperar suelos sódicos a nivel de laboratorio. De allí en adelante simplemente el proceso fue poner las vinazas en el suelo y encontrar un método de utilización de esas vinazas en el campo que fuera mucho más práctico. Me llamo Víctor Enríquez, trabajo en la compañía hace aproximadamente 25 años. Desde esa época más o menos venimos con el proceso aquí en este terreno que presenta alta salinidad. Al principio se hizo tratamientos con azufre y otros tratamientos rústicamente. Hace aproximadamente unos 2 años se hizo el tratamiento a base de vinazas, lo cual fue aplicado en las partes salinas unas dosis bastante altas, ya que ya alcanzamos a aplicar aproximadamente 3.600 toneladas por hectárea. Y se vio el cambio en la primera cosecha, ya que de lo poco que se daba por pedazos, la producción subió a 156 toneladas hectárea. Estos terrenos prácticamente fueron desiertos. Aquí se sembraba la caña y se daba era por parcelas, por parches. Después de hecho el tratamiento a base de las vinazas y el sulfato, ya la caña ya se dio pareja. Pues yo espero de que de pronto acá en la compañía se siga haciendo un tratamiento para que el terreno no vuelva otra vez a retroceder, sino que ya se sostenga en su sitio donde está. Esto implica de que esta es una posibilidad interesante para
manejo de la problemática de suelos salinos y sódicos en una gran área del país, puesto que las vinazas no solamente se producen en esta empresa, todos los departamentos del país que tienen industrias licoreras producen vinazas y el potencial de uso de estas vinazas es enorme, con la ventaja adicional de que estamos eliminando la posible contaminación de aguas corrientes o subterráneas cuando hay que vertir estas vinazas a los ríos. Nosotros sentimos la necesidad de hacer investigación que conduzca al manejo sostenible y a la recuperación de estos suelos afectados por esta problemática. Es indispensable aunar esfuerzos con el propósito de lograr avances significativos en el desarrollo científico y tecnológico y especialmente en el desarrollo de técnicas adaptables a las condiciones criollas, a nuestras propias condiciones en las distintas regiones del país. Por eso estamos proponiéndole a la comunidad científica nacional, a las universidades ubicadas en las áreas afectadas por los problemas, como son las universidades de la costa, como son las universidades de la Sabana de Bogotá o de la zona de Tolima, Huila y aquí en el Valle del Cauca, y a las entidades de investigación como CENIUBA, como CENICAña, como CENIPALMA, como CENICAFé, a la empresa privada, ¿sí? Que se vinculen en una gran campaña, en un gran esfuerzo entre todos para conseguir la financiación y el avance en la investigación de esta problemática. Nosotros creemos que la creación de un centro virtual de investigación en el cual nosotros vamos a juntarnos todos con la mira única de buscar soluciones a la problemática que hemos visto, podemos rápidamente entrar a manejar de una forma sostenible y económica la problemática que nos afecta.